Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Goto Salazar a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. Le damos la cordial bienvenida a la lección número 24, Objetivos, Funciones del MIDIS en el marco del PCA y PVL, responsabilidades del GORE y gobiernos locales, criterio de focalización, priorización, elegibilidad, modalidades de atención, procedimiento de afiliación, cobertura a nivel departamental, estrategias y principales logros. Al finalizar de la lección del día de hoy, los estudiantes conocerán las acciones que desarrolla el MIDIS desde la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias para la atención alimentaria de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo al marco normativo vigente. Asimismo, conocerán los resultados de estas acciones durante el 2025 y las metas planteadas para el año 2026. Para la lección del día de hoy, damos la bienvenida al magíster Yuri Roger Xuan Guamán, quien estará a cargo de la lección de hoy. Él es ingeniero en industrias alimentarias, bachiller en ingeniería de industrias alimentarias y magíster en gerencia de proyectos y programas sociales. Ha elaborado en la planificación e implementación de proyectos sociales en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para las intervenciones en el sur del país. También ha elaborado en entornos sociales de la compañía minera Antamina en Ancash, Río Tinto en Cajamarca, asimismo como en organismos de cooperación internacional, también en el programa Hakuinay de Foncodes y gobiernos locales del departamento de Ancash. Asimismo, cuenta con 22 años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente ocupa el cargo de especialista en gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Le damos la bienvenida nuevamente, magíster. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para poder, desde la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, que es el ente rector de las prestaciones sociales del MIDIS, encargado del programa de complementación alimentaria, podamos hacer llegar a este público objetivo de manera detallada las actividades que nosotros desarrollamos en el marco del, de la implementación de esta intervención del PCA. ¿Me confirman si se puede ver la diapositiva? Sí, doctor. Ok, entonces reiterar nuevamente el agradecimiento. Como ustedes bien lo mencionaron, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante desde el programa de complementación alimentaria, como son los objetivos, funciones del MIDIS en el marco del PCA y el PBL, ¿no? Las responsabilidades tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales, los criterios de focalización, de elegibilidad, las modalidades de atención que tenemos, cuáles son esos procesos de afiliación y la cobertura y los logros que tenemos a la fecha, digamos, de esta intervención a cargo nuestra. Bueno, el propósito de esta lección es que el estudiante conozca las acciones que desarrolla el MIDIS, específicamente desde la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, para la atención alimentaria de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad de acuerdo al marco normativo vigente, ¿no? Aquí ya, digamos, en este objetivo ya les estoy dando ya, digamos, los primeros, los primeros datos, la primera información a quién está dirigida nuestra intervención, ¿no? Nuestra intervención está dirigida a la población de pobreza y vulnerabilidad del ámbito nacional, ¿no? Asimismo, vamos a presentar los resultados de estas acciones que nosotros venimos desarrollando durante el año 2025, ¿no? ¿Qué es lo que hemos logrado el 2025 y cuáles son estas metas planteadas para el año 2026? La agenda de esta sesión, vamos a hablar en primera instancia, esta dirección, la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias,
tiene el rol o la actividad de trabajar, o la mayor parte de las actividades están enmarcadas en el programa de complementación alimentaria, el PCA. Después hablaremos un poco de la cobertura que tiene el PCA. Y por último, hablaremos del programa de vaso de leche, ¿no? Entendiéndose que el programa de vaso de leche es uno de los, digamos, de los últimos encargos que nosotros tenemos como dirección para gestionar la implementación de dicha intervención, ¿no? Entonces, estos son los tres puntos que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y sobre la base de eso seguramente van a haber consultas y comentarios, ¿no? Que seguramente ya en el momento más idóneo podamos nosotros hacerles llegar, ¿no? Sobre las consultas al respecto. Entonces, vayamos directamente a lo que es el programa de complementación alimentaria, conocido como el PCA, ¿no? Las siglas del programa de complementación alimentaria, que dicho sea de paso, este programa está adscrito directamente a la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias y la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias digamos, depende de la Dirección General de Articulación de las Prestaciones Sociales y a la vez nosotros pertenecemos al Viceministerio de Prestaciones Sociales, ¿no? Entonces, un poco, digamos, el organigrama de manera resumida a qué viceministerio nosotros dependemos para el desarrollo de esta intervención. Un poco, digamos, para hacer historia, ¿no? Un poco para conocer los antecedentes de cómo es que actualmente hablamos del programa de complementación alimentaria. Para esto nos remontamos al año 92, en la cual en este año, en el 92, se realiza la fusión de la Oficina de Apoyo Alimentario y Programas de Asistencia. Específicamente, ¿no? Desde el área del PRONA, ¿no? Entonces, en el año 92, disculpe, en el año 92 se da la creación del PRONA, ¿no? Y durante una década prácticamente, esta intervención de la entrega de alimentos se lleva a cabo a través del PRONA. Ya para el año 2002 se crea el Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, ¿no? Este programa se crea mediante la ley 27767 y su reglamento, que fue aprobado con decreto supremo, el 002 del 2004, el cual está adscrito al Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, ya a partir del año 2002, el MIMDES, en ese entonces, inicia el proceso de transferencia o descentralización del programa de complementación alimentaria, ¿no? Entendiéndose que cuando se crea el PRONA era una instancia centralizada, ¿no? Bueno, descentralizada porque de otra forma estaba en todas las regiones, pero dependía directamente de la sede central, ¿no? Entonces ya a partir del año 2003 al 2007, el MIMDES, que tenía a su cargo ya el Programa Nacional de Complementario de Asistencia Alimentaria, ellos inician la transferencia del PCA a los gobiernos locales provinciales en el interior del país, ¿no? Y posteriormente, ya entre el año 2009 y 2011, se hace lo mismo, el mismo proceso de transferencia hacia los gobiernos locales distritales de Lima Metropolitana específicamente, ¿no? Entonces, ya a partir, digamos, de manera resumida, a partir del 2003, ya el PCA se vuelve un programa descentralizado, ¿no? Inicialmente en el interior del país, a través de los gobiernos locales provinciales, y posteriormente, entre el año 2009 y 2011, a través de los gobiernos distritales en Lima Metropolitana. En el año 2012, con la creación del MIDIS, ya este ministerio asume la rectoría del PCA, ¿no? De forma progresiva logra la transferencia del programa a 238 gobiernos locales a nivel nacional. Vale decir que a la fecha nosotros, como Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, el MIDIS, gestionamos el proyecto en 238 gobiernos locales a nivel nacional, ¿no? En el año 2016, la Dirección General de Prestaciones Sociales Descentralizadas, ¿no? Se define como el órgano competente para implementar las acciones relacionadas al programa de complementación alimentaria, ¿no? Y del año 2012 a la fecha, digamos, ya la intervención está a cargo del MIDIS y
ya, digamos, es un programa netamente descentralizado que se desarrolla a nivel nacional. Bajo este esquema de un programa descentralizado no podía estar ajeno o no, digamos, de que solamente sea el MIDIS quien gestione el programa de complementación alimentaria. En esta siguiente lámina podemos ver quiénes son los actores que intervienen en la gestión del PSA. Por un lado, tenemos al MIDIS, ¿no? A nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con actividades bastante marcadas y específicas como es trabajar el tema normativo, ¿no? Como ente rector trabajamos el tema normativo del programa. También hacemos la planificación presupuestal, ¿no? Para que luego sea transferido a los gobiernos locales. Y sobre la base de esas actividades iniciales de planificación, ya hacemos actividades más marcadas, digamos, de manera operativa en campo, en territorio, a nivel nacional, brindando asistencia técnica a los gobiernos locales, así como también monitoreando la intervención de los gobiernos locales, así como también la gestión propia de los centros de atención, ¿no? Quienes intervienen en este trabajo. Un siguiente actor muy importante, como les decía, es el gobierno local. Una vez que nosotros como MIDIS hemos gestionado el presupuesto, se ha consignado la transferencia presupuestal, lo que corresponde al gobierno local, recordemos, provincial en el interior del país y distrital en Lima Metropolitana, ellos gestionan esos recursos presupuestales, ¿no? ¿Qué quiere decir específicamente el tema de gestionar? Ellos hacen la adquisición de los alimentos que va a ser entregado a las organizaciones sociales y asimismo capacitan y supervisan a los centros de atención, ¿no? Entonces, para hacer estas actividades de capacitación y supervisión, definitivamente también cuentan con personal, quienes desarrollan esta parte operativa a nombre de los gobiernos locales. Entonces, aquí son las dos instancias de gobierno, tanto nacional como local, quienes, digamos, son los dos primeros actores del PCA. Un tercer actor muy importante es el Comité de Gestión Local. El Comité de Gestión Local es digamos, es un grupo representativo de las organizaciones sociales en el territorio, que son elegidos los representantes de los comedores y ollas comunes o de otras modalidades de intervención, conjuntamente con representantes del gobierno local y representantes de la sociedad civil, quienes conforman este comité cuya finalidad cuya actividad principal, en primera instancia, es que ellos, a través de recopilar las voces de los representantes de las organizaciones, puedan ellos en ese espacio hacer la selección de los alimentos que conforman la canasta. ¿No? Y todo esto tiene que ver en relación digamos, al valor nutricional que éstas aportan. Entonces, ellos, de manera conjunta, reunidos, eligen cuál va a ser la composición que va a recibir el comedor o olla común u otra modalidad durante el año fiscal, ¿no? Esa es una de sus principales actividades, así como también tienen otras actividades en las cuales pueden hacer seguimiento a la implementación o a la gestión del PSA, pueden acompañar en los procesos de supervisión de los centros de atención, pero una de las actividades bien marcadas es este tema de elegir la canasta de alimentos, ¿no? Se entiende que ellos, al ser representantes de los comedores y ollas comunes, traen la voz y sobre la base de eso se elige cuál es esa composición o cuáles son esos insumos o alimentos que se va a adquirir para la atención de estos. Entonces vamos bajando un poquito y ahora tenemos a los centros de atención como otro actor muy importante a los centros de atención. Entiéndase el concepto de centro de atención, ¿no? Para nosotros un centro de atención es un grupo organizado, ¿no? Reconocido por la municipalidad para que pueda ejercer la actividad de entrega de alimentos, ¿no? Preparación de alimentos, ¿no? Entonces, y dentro de esto, nosotros dentro de los centros de atención tenemos son cinco modalidades del PSA, ¿no? En las cuales están conformados como centro de atención los comedores y ollas comunes, el grupo de personas en riesgo, hogares albergue, trabajo comunal,
¿no? Y bueno, ya en el caso de los pacientes con tuberculosis, digamos, ellos ya no, si no son un centro de atención, sino a ellos se les atiende de manera individual, ¿no? Entonces, un centro de atención, bajo esa concepción que son un grupo organizado, ¿cuál es la tarea que ellos tienen? Recibir los alimentos que ya adquirió el gobierno local, almacenarlos, preparar y entregar los alimentos en crudo o cocido a los usuarios. Les comentaba que habían cuatro modalidades que más adelante la vamos a desarrollar, pero por decir la modalidad de comedores y ollas comunes, así como hogares albergue, estas modalidades normativamente tienen la obligación de entregar el alimento cocido a sus usuarios finales. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que le tienen que entregar en presentación de almuerzo, ¿no? Un almuerzo para que puedan considerarse como atendidos. Más abajo en esta escala de actores tenemos a la OSB, la Organización Social de Base. Esta organización social de base es una instancia de participación social, ¿no? Que se junta con la finalidad de solucionar problemas, ¿no? Que de índole económico, social y cultural para la mejora de las condiciones de vida de los usuarios del PSA, ¿no? En sí, esta, digamos, es la primera instancia en la cual partamos digamos, de un ejemplo sencillo. Un grupo de personas de un determinado territorio que tengan la condición de pobre y vulnerable se juntan y dicen, ¿por qué no hacemos una organización, ¿no? Una organización que busque apoyar con la alimentación de la gente. Entonces, esta primera organización es la que se reconoce en el territorio con dicha finalidad, ¿no? En la cual se han juntado las personas, y ya para que sea atendido por el gobierno local necesita ser reconocido como centro de atención. Ya es un reconocimiento mucho más específico, ¿no? O sea, si nosotros vemos en el territorio socialmente hablando, hay muchísimas organizaciones sociales de base que pueden ser del índole de alimentación, se forma una OSB de seguridad ciudadana, se forma una OSB o un comité para la electrificación, por decir, o para gestionar el agua y desagüe. Entonces, ese grupo de personas organizadas inicialmente y reconocidas se conocen como organizaciones sociales de base, ¿no? Y estas organizaciones sociales de base, finalmente, ¿por quiénes está conformado? Por los usuarios, ¿no? Que son personas que reciben la alimentación complementaria, y dicho sea de paso, ellos tienen la condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta es la cadena en la cual es cómo se va organizando la gestión y quiénes son los actores para desarrollar o llevar a cabo el programa de complementación alimentaria. Cabe indicar que el programa tiene tres componentes bien marcados. Uno, que es el tema de la gestión alimentaria, el otro, el fortalecimiento de capacidades, y un tercer componente muy importante, el monitoreo, supervisión y acompañamiento, ¿no? Entonces, mencionar que la mirada que se tiene desde el programa a esta intervención no es solamente de entregar, digamos, la ración alimentaria que corresponde, sino que también la idea es de que busquemos a este grupo objetivo fortalecer las capacidades, ¿no? En diferentes instancias, en diferentes momentos, para buscar también un poco, digamos, de que ellos tengan autonomía más adelante, ¿no? Y definitivamente nosotros como programa sí incidimos mucho en que se cumplan estos objetivos a través del monitoreo y supervisión que realizamos al PSA. Entonces, dicho esto, ¿no? Un poco, viendo un poco el tema de la historia, un poco de quienes intervienen en el PSA, vamos ahora a definir y conocer específicamente qué es el programa de complementación alimentaria. El objetivo del programa es brindar el complemento alimentario. Y me detengo en esta primera frase para poner énfasis y mencionar lo siguiente. Eh, esta palabra de brindar complemento alimentario significa que nosotros como ministerio, como ente rector de las prestaciones sociales, nuestra mirada no es de que desde el Estado se vaya a dar la alimentación que corresponde en un día, sino de lo que nosotros buscamos es complementar el esfuerzo que hace ese grupo organizado de personas, ¿no? Dándole una parte de lo que corresponde la ración alimentaria. Por ende, nosotros entregamos específicamente el almuerzo para las organizaciones, ¿no? Se entiende que una dieta o la dieta diaria
según los usos y costumbres que tenemos, digamos, en nuestro territorio, es el desayuno, almuerzo y cena. ¿No? Nosotros, bajo el objetivo de brindar el complemento alimentario, estamos apoyando en la dotación generalmente del almuerzo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la entrega de alimentos en especie u otras formas de entrega a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no perdamos de vista este concepto porque siempre, digamos, cuando estamos en espacios sociales, siempre nos dicen, pero ¿por qué ustedes no dan o no entregan todo el requerimiento nutricional o energético que requiere una persona en el día? Porque normativamente nosotros somos o brindamos el complemento alimentario, ¿no? O sea, nosotros no somos un programa de nutrición, ¿no? O de erradicación de la anemia o alguna otra enfermedad. No, nosotros somos un programa que brinda ese complemento alimentario. Entonces, el programa, como les decía también un poco en la, digamos, en la síntesis de cómo se ha venido desarrollando o cómo ha venido evolucionando el PCA, a la fecha tenemos 200, trabajamos con 238 gobiernos locales, ¿no? Cabe indicar que para nosotros poder trabajar con un gobierno local, lo que nosotros firmamos con ellos es un convenio de gestión, ¿no? Actualmente tenemos un convenio de gestión que va a finiquitar en diciembre del 2027, ¿no? Y ya para el 2028 estaremos firmando un nuevo convenio de gestión con los gobiernos locales para trabajar en el ámbito que corresponda, ¿no? Entonces, estos 238 gobiernos locales, ¿cómo están conformados? Hay 43, hay 43 distritos de Lima Metropolitana, ¿no? Con los cuales tenemos convenio. Recuerden que mencioné en el caso de Lima nuestros trabajos a nivel de municipalidades distritales y en el caso del interior del país son a través de los gobiernos locales provinciales. Y como resultado de esa intervención tenemos 195 provincias en el interior del país que trabajan con el PCA. ¿Cuáles son los enfoques que nosotros tenemos dentro del programa de complementación alimentaria? Tenemos un enfoque nutricional, porque la ración que se entrega aporta energía y nutrientes esenciales, permitiendo la mejora de la calidad de vida de los usuarios. Es participativo, como hemos visto en la lámina anterior, tenemos, digamos, como actores al gobierno local. También tenemos como actor al MINSA. ¿Por qué en esta lámina aparece el MINSA? Porque para el trabajo de los pacientes con tuberculosis, es el MINSA con quien trabajamos muy de la mano, porque ellos hacen la identificación de los pacientes y nosotros como PCA programamos su atención a través de la entrega de una canasta de alimentos, ¿no? Entonces tenemos el gobierno local, al MINSA. Asimismo tenemos a las OSBs, ¿no? Las organizaciones sociales de base que están conformadas por las personas de un territorio, ¿no? También, como decía, es un programa descentralizado, porque como pueden ver al lado izquierdo de esta lámina, hay gobiernos locales distritales y hay gobiernos locales provinciales del interior del país. Esto, digamos, voy a pasarlo así de manera bastante rápida. Seguramente ya va a haber tiempo de nuestros participantes para que lo puedan leer. Esto es, digamos, las funciones de las instancias y organizaciones del programa. O sea, en otras palabras, cuáles son las funciones de los actores que participamos en el PCA. En el caso del Ministerio de Desarrollo y Gestión Social, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, perdón, es establecer los lineamientos, ¿no? Formular políticas, normas técnicas, ¿no? Es el trabajo netamente normativo, aprobar y suscribir convenios, crear o modificar las modalidades del PCA, capacitar y brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, monitorear el cumplimiento de los gobiernos locales de la normativa, ¿no? En resumidas cuentas, nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? ¿O cuál es nuestro trabajo? Generar normativa, actualizar las normativas, gestionar el presupuesto, brindar asistencia técnica al gobierno local y supervisar y monitorear la intervención como tal, ¿no? Entre las otras, digamos, actividades que tenemos enmarcadas. En el caso de los gobiernos locales, una actividad muy importante, muy, digamos, principal, es utilizar el presupuesto según establecido en el marco legal, ¿no? Recuerden que les mencioné que nosotros programamos el presupuesto, ese presupuesto el MEF transfiere al gobierno local y ellos deben hacer la adquisición de los alimentos para que puedan entregar a las organizaciones sociales de base o centros de atención.
¿no? Verificar en coordinación con las OCB en la modalidad de comedores la consistencia de información. O sea, que en otras palabras, el gobierno local lo que hace es hacer un seguimiento de que si Yuri Shuang, ha declarado tener un comedor que atiende a 100 personas, el gobierno local debería constatar que realmente yo atiendo a las 100 personas. Esto con el fin de buscar también que el uso del presupuesto asignado se esté desarrollando tal cual, ¿no? Suscribir convenios con el MIDIS, reconocer a los centros de atención. Cabe indicar que aquí, digamos, bajo este marco normativo, quienes reconocen a un comedor o una olla común son los gobiernos locales, provinciales en el interior del país y distritales en Lima metropolitana, ¿no? Ellos en aplicación a la ley 25537 y a la RM 041, digamos, ellos tienen allí los requisitos que son necesarios para ser reconocidos un comedor o olla común como tal, ¿no? Entonces ellos hacen este reconocimiento, deberían hacer la adquisición de los alimentos de manera oportuna, digo deberían porque muchas veces ya en territorio, en campo, se ve de que hay algunos desfases en ese proceso, pero para eso el área de monitoreo y seguimiento del MIDIS, de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias, siempre está incidiendo en que se hagan de manera oportuna esos procesos de adquisición, ¿no? Actualizar y comunicar la información a los centros de atención, brindar asistencia técnica a los comedores o centros de atención del PCA, ¿no? Y remitir oportunamente la información que solicita el MIDIS, ¿no? Entre otra de las responsabilidades que tiene el gobierno local. Entonces, esto, digamos, de manera así bastante resumida, de acuerdo al marco normativo, digamos, delegadas las funciones para cada uno de los actores del PCA. Esto, digamos, es un poco los resultados que nosotros tenemos al año 2025 a nivel de cobertura, en el cual tenemos en la modalidad, cabe indicar que nosotros, como programa de complementación alimentaria, les decía, tenemos 5 modalidades. Aquí en la parte inferior, ustedes pueden ver las 5 modalidades. Una modalidad en la que tiene digamos, un mayor número de participantes es la modalidad de comedores y ollas comunes. La segunda modalidad que tenemos es hogares, albergues. La tercera modalidad, personas en riesgo. La cuarta modalidad, trabajo comunal. Y la quinta modalidad, el PAN-TBC. Dentro de todas estas modalidades, decía que comedores y ollas comunes es el que tiene un mayor número de participación, porque el 93% de nuestra intervención está en esta modalidad, ¿no? Y esto a qué se refleja, a que tenemos más de 19.000 centros o comedores y ollas comunes a nivel nacional, que a nivel de comedores representa un 81%, perdón, a nivel de centros de atención representa a un 81%, y a nivel de usuarios en estos 19.000, más de 19.000 comedores, hay más de 1 millón de usuarios que vienen siendo beneficiados con esta modalidad. La segunda modalidad que tenemos son hogares albergue, como pueden ver que es muchísimo menor que la de comedores. A nivel nacional tenemos 259 hogares albergue, que a la fecha del 2025 apoya a más de 11.000 usuarios. La tercera modalidad es la de personas en riesgo, que hay 661 centros de atención, que beneficia a un poco más de 35.000 usuarios. Y la otra modalidad que es trabajo comunal, que dicho sea de paso, esta modalidad generalmente es más utilizada o más implementada en la zona sierra y parte de la selva del país, ¿no? En la cual consiste en hacer pequeñas obras de mantenimiento de vías, de acequias, de canales de irrigación, ¿no? De manera temporal, y en la cual, digamos, el año 2025 se registraron 373 pequeñas obras, ¿no? Que benefició a más de 10.000, casi cerca de 11.000 usuarios. Y la modalidad de PAN-TBC, que definitivamente esta es una modalidad para aquellas personas que tienen el diagnóstico de padecer de tuberculosis, ¿no?
que el año pasado hemos trabajado con más de 3.262 establecimientos a nivel nacional. O sea, estos son generalmente centros de salud, hospitales, ¿no? En la cual ha habido más de 26.000 pacientes registrados, a los cuales, de acuerdo a su esquema de tratamiento, se le ha entregado la canasta alimentaria, ¿no? En total, el año 2025 hemos llegado a atender a más de 1.171.000 personas a nivel nacional a través del PCA. Esta siguiente tabla o gráfica un poco, digamos, muestra el mecanismo de cómo venimos trabajando cada una de las intervenciones, ¿no? Por decir, tenemos la modalidad de comedores y ollas comunes. eh, Tenemos esta modalidad, ¿no? Que según el marco normativo, la ración alimentaria se debe entregar preparada, ¿no? Oraciones en crudo, no en este caso, digamos, ¿cuándo está facultado entregar en crudo? Cuando hay una declaratoria de emergencia, hay un desastre natural, ¿no? Entonces allí, solamente en ese caso podría entregarse en crudo. Si no, lo regular es el tema de las raciones preparadas. Ahora, esta modalidad, ¿cómo está siendo atendida? ¿Con qué mecanismo de atención actualmente tiene? Tiene la compra de alimentos, o sea, el gobierno local compra los alimentos y entrega los alimentos a esta modalidad, así como también en el año 2025 se ha iniciado con la implementación del subsidio económico, ¿no? Entonces, esos son los dos beneficios que recibe actualmente o reciben los usuarios de la modalidad de comedores y ollas comunes. La otra modalidad que tenemos es hogares albergue. Esta modalidad solamente está facultada a entregar la ración preparada y el gobierno local le entrega los alimentos. Acá no hay ningún otro beneficio. En el caso de personas en riesgo, la normativa dice que la entrega de la ración alimentaria puede ser preparado o puede ser crudo. Está facultado, ¿no? ¿Y cómo se beneficia actualmente? El gobierno local le entrega los alimentos que adquiere. La cuarta modalidad, que es trabajo comunal, como les decía, esta sí entrega netamente ración en crudo y para eso la municipalidad le entrega los alimentos, ¿no? al grupo organizado. Y la quinta modalidad, el PAN TBC, a ellos igual, la normativa dice alimento en crudo, por su condición ellos no se podrían juntar a preparar los alimentos, nada de eso. Entonces, está facultado a entregar alimento en crudo. Hasta el año 2024 solamente teníamos que ellos recibían los alimentos entregados por la municipalidad, pero ya a partir del año 2025 estamos, digamos, buscando innovar el mecanismo de atención, ¿no? Entonces, el año pasado se ha hecho un piloto en la cual se le está entregando tarjetas alimentarias, ¿no? A un grupo, digamos, a unos distritos seleccionados, se le ha comenzado a entregar la tarjeta y con la tarjeta lo que se busca es que ellos puedan hacer, digamos, la adquisición de esos alimentos de la manera mucho más oportuna, ¿no? Comentarles que para este año 2026 también seguimos en el proceso de escalamiento, ingresando a otros distritos para ver cómo finalmente termina esta implementación y si ya, digamos, cambiamos el mecanismo de atención de entrega de alimentos a todos para que puedan recibir mediante tarjetas, ¿no? Entonces, dentro del marco normativo, también nosotros como MIDIS tenemos ese rol de evaluar los mecanismos de atención, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de evaluación en el caso del PAN-TBC. Muy bien. A ver, entonces, siguiendo la presentación, ya para, digamos, un poco entender cómo funciona esto, ¿no? Acá hay un flujograma en la cual voy a buscar explicarlos de qué manera es que se trabaja esta intervención del PCA, ¿no? Todo esto inicia con un modelo de convenio, ¿no? El MIDIS tiene a cargo
la implementación de un modelo de convenio la cual es suscrito con el gobierno local, ¿no? El convenio se escribe con el gobierno local, digamos, tiene el encargo de conformar y registrar al comité de gestión local, que, como dije al inicio, es la representación de las organizaciones sociales de base del territorio, ¿no? Con quienes se va a hacer un trabajo mancomunado para la gestión del PSA. Una vez que el gobierno local hace registro de elección, conformación y registro del comité de gestión local, la siguiente tarea que tienen ellos, el gobierno local, es el tema de registro de los centros de atención y de los usuarios. ¿No? Esta es una tarea que lo va haciendo permanentemente porque el gobierno local igual va considerando o va creyendo necesario, digamos, de que según la supervisión, de que los gobiernos, perdón, que los centros de atención deban ir actualizando a sus usuarios. Entonces, es una actividad que lo realizan permanentemente, ¿no? Entonces, esta es la tarea que tiene el gobierno local. Ahora, el comité de gestión local, ¿no? Cabe indicar, digamos, esto es, por un lado, lo que administrativamente se organiza para trabajar entre el MIDIS y el gobierno local. Por el otro lado, tenemos a los usuarios, ¿no? El usuario o la persona, ¿no? O una persona, lo primero que hace es buscar, digamos, si ya existe un centro de atención en su espacio territorial, lo que busca es registrarse en este centro de atención, ¿no? Y si no hay, organiza un centro de atención, ¿no? Entonces, el usuario se registra en un centro de atención, luego el centro de atención o este grupo organizado solicita hacer un centro de atención, para lo cual envía su solicitud al comité de gestión local, en la cual ellos evalúan, ¿no? Una vez que evalúan, y si es positivo, el gobierno local lo registrará y ese registro pasará a la base de datos del MIDIS. Y si no es, digamos, no es una respuesta positiva, tiene algún vacío en su presentación o en la documentación presentada, se retrotrae el proceso y nuevamente vuelve a solicitar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a los usuarios y al centro de atención que hace su tarea, ¿no? Buscando ser atendidos por la instancia o por el programa de complementación alimentaria. Y por otro lado, a nivel institucional, tanto el MIS como el gobierno local van trabajando en el convenio, en la conformación del CGL, entre otras actividades. Entonces, una vez que ya tenemos los centros de atención registrados en el sistema, los usuarios registrados en el sistema, lo que corresponde ahora es aquí, digamos, es que el gobierno local va a gestionar la compra de alimentos, ¿no? Entonces gestiona la compra de alimentos y una vez que ha realizado esto, en el marco de la entrega de la canasta de alimentos, ¿no? Una vez que ha realizado la compra, distribuye los alimentos. ¿A quién? Al centro de atención. Y el centro de atención, ¿qué hace? Recibe y almacena los alimentos, luego los prepara y finalmente entrega al usuario la ración que le corresponde. Eso, digamos, en cuanto a lo que es la entrega del alimento, ¿no? Pero a la vez también hemos dicho que el gobierno local, a nosotros ya desde el año 2025 hemos implementado el subsidio económico. Entonces, ¿cómo se hace el tema de la transferencia del subsidio económico? El subsidio económico requiere, según el marco normativo, que el centro de atención aperture una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas es que el centro de atención aperture una cuenta bancaria a nombre de la presidenta. ¿Para qué? Para que ésta, digamos, se pueda trabajar el tema del subsidio económico. Entonces, el gobierno local igual gestiona la transferencia del subsidio económico, ¿no? Una vez que se ha gestionado, el gobierno local hace la transferencia a la cuenta de la representante del comedor, y ya esa representante del comedor lo que le corresponde hacer es, una vez que ha recibido la transferencia, comprar los alimentos. Dicho sea de paso, este subsidio económico actualmente, digamos, busca complementar la preparación del alimento diario, ¿no? ¿Y de qué manera? Entendiéndose que cuando un gobierno local compra los alimentos, generalmente son alimentos
no perecederos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Compra aceite en el grupo de grasas y aceites, compra aceite. En el grupo de cereales, compra arroz, fideos. En el grupo de menestras compra las diversas menestras, o sea, frijol, arberja, frijol panamito, lentejas, entre otros. Y en el grupo de proteínas de origen animal, generalmente compran los enlatados de pescado, ¿no? Entonces, estos cuatro grandes grupos son los que reciben de manera permanente. Entonces, visto ya desde un punto de vista nutricional, el subsidio busca diversificar esta alimentación, ¿no? Supongamos que un día el centro de atención cocina arroz con, digamos, va a utilizar el atún, pero no solamente esos dos podría cocinar, ¿no? Entonces, a través del subsidio económico se le da la posibilidad de que puedan comprar la papa, puedan comprar las verduras que faltan, si quisieran hacer un lomo de atún, por decir, ¿no? Entonces, con el subsidio económico, a eso están facultados a comprar las representantes, ¿no? Una vez que compra el alimento, la representante del comedor los almacena, prepara y entrega al usuario. Ahora, como es un dinero que ha sido transferido a las cuentas de la presidenta del comedor, una vez, una vez que ha hecho la compra, ¿no? Tiene que preparar la rendición de gastos de ese dinero. Entonces ya hay todo unos documentos establecidos, unos formatos establecidos, ¿no? Que muchas veces, digamos, son acondicionados por el gobierno local. Entonces, bajo eso, la representante del comedor presenta presenta su rendición de cuentas con los comprobantes que corresponden. Una vez que ella presenta, esta rendición de cuentas va a ser evaluada, ¿no? Entonces, igual, cuando hay una evaluación, o bien se aprueba o bien se desaprueba. En el caso de aprobarse, se autoriza el siguiente subsidio económico del siguiente mes. En el caso se observa esa rendición, nuevamente vuelve, le da un plazo para que pueda subsanar y presentar lo que corresponde para nuevamente ser autorizado para el siguiente desembolso. ¿No? Eso, digamos, de una manera, el flujo que corresponde a la atención del PSA en el trabajo conjunto y permanente que se tiene con el gobierno local y con las organizaciones, ¿no? Entonces, y mencionaba que en el caso de la modalidad de PAN TBC, ¿no? Ellos reciben una canasta, o en su defecto también, digamos, algunos tienen ya el tema de la tarjeta alimentaria, en la cual ellos reciben esas otras formas de entrega, y en el caso de la tarjeta adquieren los alimentos y bueno, reciben su ración, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, el ciclo o el flujo que tenemos para la atención de las modalidades del PSA, ¿no? Entonces, hasta allí, digamos, un poco de manera resumida, cómo se operativiza en campo este tema de la intervención del PSA con los actores con los cuales trabajamos a la fecha. Bien, eso, como les decía, ¿no? De cómo se operativiza y cómo se trabaja el PSA. Ahora, hablemos de la cobertura, ¿no? Yo incluso les mencionaba, digamos, en esta secuencia de láminas que vamos a ver, mencionarles que el tema de la mirada del PSA no solamente en nosotros está en que tengamos que entregar el presupuesto al gobierno local para que compre los alimentos y que allí quede, ¿no? Sino que lo que corresponde aquí es que tenemos una mirada integral y en las siguientes vamos a ver qué logros tenemos bajo esa mirada integral de PCA, ¿no? Entonces, la cobertura, indicar que bajo el PENDIS la población por grupos etarios, ¿no? Las cuales se tienen identificado al año 2030. Nosotros estamos en el tercer componente, que es incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos, ¿no? En ese sentido, nosotros a la fecha
brindamos atención alimentaria complementaria a una población de 0 a 5 años de 38.282 usuarios, que es el 3% del total de nuestra población, ¿no? O sea, también estamos entrando en lo que es el desarrollo físico-cognitivo de niñas y niños y adolescentes, y tenemos en este rango de edad de 0 a 5 años atendiendo actualmente a más de 38.000 usuarios. En lo que ya responde a jóvenes y a jóvenes, ¿no? Tenemos 208, más de 208.000 usuarios, que es el 17% del total que atendemos. Asimismo, en población adulta, entre los 18 y 64 años, tenemos más de 752.000 usuarios. Y este es el grupo etario más grande al cual atendemos, que representa el 63% de la población que se atiende. Y ya en población mayor a 65 años, tenemos el 15% de usuarios del total, que esto representa más de 187.000 usuarios, ¿no? Entonces, esto a nivel de grupos etarios, como venimos atendiendo. Además, mencionar que, además mencionar que la articulación que desarrollamos con otros sectores es muy importante para canalizar donaciones, ¿no? Que vayan dirigido a los beneficiarios de estos grupos objetivos con los cuales trabajamos. Y si lo queremos ver más, digamos, un poco más detallado a nivel de clasificación socioeconómica, esta cobertura que tenemos, manifestar que de la modalidad de comedores y ollas comunes, que tenemos más de 1 millón de usuarios, más de 366.000 usuarios son en condición de pobre, pobre extremo. Hay 458.000 que están en condición de pobre y hay 155.000 que está en condición de no pobre y hay 50.000 que no tiene clasificación, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, como vuelvo a decir, más de 1 millón de usuarios que atendemos. Si sumamos nosotros entre los 366.000 y los 458.000, estamos hablando de más de 800.000 usuarios, digamos, con los cuales intervenimos, que están dentro de ese grupo objetivo que es población pobre, pobre extrema, ¿no? Entonces, ahora, personas en riesgo, igual, ¿no? Tenemos 25.000 de los 32.000, tenemos 25.000 que tiene esa condición de pobre extremo en hogares albergue, cerca de 10.000 de los 12.000 que tiene esa misma condición y en trabajo comunal del mismo modo, ¿no? Entonces, como podemos ver, nuestra intervención a nivel de clasificación socioeconómica está mayoritariamente enfocado en la población pobre extremo y pobre, ¿no? Y este es un trabajo que se realiza constantemente con los gobiernos locales, buscando que ellos puedan hacer una adecuada focalización de los usuarios y podamos llegar con mayor énfasis a esta población más necesitada, ¿no? Pero esta es la fotografía del 2025 de cómo se desarrolla la intervención del PCA. Los logros que tenemos a la fecha. En cuanto a los logros que tenemos, puedo manifestar lo siguiente, ¿no? Esto es digamos, a nivel de Perú, como dije, son 238 gobiernos locales. En el PCA tenemos más de 20.000 centros de atención en todas las modalidades, ¿no? Hablábamos inicialmente de 19.000, más de 19.000 en comedores y ollas comunes, ¿no? Y las otras modalidades, ¿no? Que suman en total a 20.000. Entonces, desdoblado, digamos, de manera un poco más detallada, a nivel de PCA tenemos más de 14.000 centros de atención de la modalidad de comedores, que atiende a más de 802.000 usuarios. Por otro lado, tenemos digamos, la otra finalidad, que son ollas comunes, que son más de 4.413 centros de atención, que atiende a más de 286.000 usuarios, ¿no? Entonces, estos usuarios, como mencionaba anteriormente, ollas comunes y comedores representan el 93% de toda nuestra intervención. Y las otras modalidades, que son hogares, albergue, personas en riesgo y trabajo comunal, hay 1.232 centros de atención
con más de 85.000 usuarios. Em, Nuestro enfoque, como les decía al inicio, es un enfoque integral que buscamos contribuir a la seguridad alimentaria de esta población objetivo. Este enfoque integral, ¿en qué se basa? En acceder, mejorar y transformar, ¿no? Entonces, eh, este enfoque integral, presupuestariamente hablando, ¿qué ha significado el año 2025? A nivel de complemento alimentario, el presupuesto que se ha asignado es más de 459 millones de soles que ha sido destinado para la compra de alimentos. También mencioné que para el 2025 hemos ingresado con la intervención de subsidio económico y esta ha significado una inversión presupuestal de más de 65 millones de soles. Y adicionalmente, en el último trimestre del 2025 se destinó un presupuesto extraordinario para un subsidio adicional, que este fue de un presupuesto de más de 20 millones, ¿no? Entonces, esta es la inversión que hay desde el Estado para el programa de complementación alimentaria, ¿no? Que busca atender a la población pobre y vulnerable a nivel nacional. En lo que respecta al tema del PAN TBC, manifestar que el año pasado el presupuesto que se ha destinado es más de 116 millones de soles. Esto, por un lado, para la compra de canasta de alimentos, que en el interior del país se desarrolla de manera constante la entrega de alimentos, y el restante presupuesto destinado a la entrega de tarjetas alimentarias. Este enfoque integral que hemos desarrollado durante el 2025, si bien es cierto, hablamos de un presupuesto de más de 544 millones que se ha entregado a nivel de PCA y a nivel de tarjetas, más de 116 millones, también han habido otras actividades que hemos desarrollado. Y dicho sea de paso, un comedor u una olla común recibe adicionalmente un, un vale denominado Vale Fice, que es, digamos, para comprar el gas con la cual ellos ponen en funcionamiento la cocina y por ende preparan sus alimentos, ¿no? Esto el año pasado ha significado un presupuesto que se ha inyectado de 20 millones adicionales, ¿no? Que ha sido a favor de los comedores y ollas comunes a nivel nacional. Asimismo, trabajamos muy de la mano con la Sociedad Nacional de Pesquería y esto ha conllevado a que monetariamente sea aproximadamente 1 millón de soles más de inversión en distribución de pescado a nivel nacional. Asimismo, en el año 2025 se ha terminado de entregar kits de cocina a favor de las ollas comunes y comedores de Lima Metropolitana y el Callao. Y esto ha significado una inversión de más de 47 millones de soles. Adicionalmente, se dio inicio al programa Mi Emprendimiento Mujer, que es una intervención que se lleva conjuntamente con Foncodes, en la cual el público objetivo son las representantes o usuarias de las ollas comunes y comedores, y esto ha representado una inversión de más de 17 millones de soles, ¿no? Asimismo, el año pasado se buscó de que muchos de nuestros usuarios, como también hemos visto en los grupos etarios en los cuales intervenimos, muchos de nuestros usuarios son adultos mayores, también sean focalizados para que puedan intervenir en pensión 65, ¿no? Y finalmente, ¿no? El año pasado igual hemos trabajado el tema de mejoramiento de escaleras a nivel de Lima Metropolitana. ¿No? Esto ha buscado mejorar las vías de acceso hacia los comedores o ollas comunes a nivel de Lima, como vuelvo a decir, en la cual se ha invertido conjuntamente con Foncodes 75 millones de soles. Esto, de manera integral, significa una inversión total de más de 829 millones de soles a favor de los centros de atención del PCA a nivel nacional. Entonces, como vuelvo a decir, es una mirada integral que tenemos, la cual cada año se va fortaleciendo más, se va ampliando más y buscamos de alguna otra forma, ¿no? Tener una mayor cobertura a nivel nacional. Esto es un poco, digamos, el sustento, ya el detalle de las cifras que he mencionado en la lámina anterior. En Vale FICE son más de 485.000 vales que se ha entregado, ¿no? A nivel nacional, y que esto representa más de 20 millones.
En lo que es pescado, ¿no? Se ha entregado más de 102 toneladas de pescado. Esto ha beneficiado a comedores y ollas comunes a nivel nacional, ¿no? Incluso hemos estado en, en La Libertad, hemos estado en Moquegua, en Ayacucho, ¿no? Entre otras provincias y prácticamente a nivel de todo Lima Metropolitana y el Callao. A nivel de capacitaciones y asistencias técnicas, ¿no? Se han desarrollado más de 15.000 asistencias técnicas a nivel nacional, esta referida al PCA y al PBL, ¿no? En Emprendimiento Mujer, 2.600 socias de comedores y ollas comunes de 8 distritos de Lima han accedido al programa Mi Emprendimiento Mujer. Asimismo, un tema que en la lámina anterior no está, pero muy importante, es el tema de la certificación de competencias laborales. Este es un trabajo articulado que se ha desarrollado con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la cual 150 socias de comedores y ollas comunes han recibido este certificado de competencias laborales, ¿no? Con las cuales estas personas, digamos, se encuentran en acreditación del proceso, digamos, con esta certificación ellos lo que tienen la posibilidad de poder sustentar su experiencia y puedan, digamos, participar de algunas convocatorias en la cual esa formación esté solicitada y tengan con qué sustentar con un documento este, oficial, puedan sustentar su experiencia. Bueno, también nosotros en la oficina de atención al ciudadano tenemos un personal quien da atención directamente a los usuarios del PSA, ¿no? Y no solamente de manera presencial, sino que también de manera virtual, ¿no? Entonces, más de 600 atenciones han habido el año pasado en llamadas telefónicas y 300 atenciones de manera presencial buscando informar de manera cercana cómo es la intervención que tenemos en el PSA a favor de ellos, ¿no? En lo que es escaleras, ¿no? Son 16 distritos de Lima Metropolitana que han accedido a la etapa de mejoramiento de 135 escaleras. Y en lo que respecta a kit de cocina es lo que ya a la fecha se ha concluido con la entrega, ¿no? Esto es el trabajo pormenorizado que hemos desarrollado durante el 2025, los logros que tenemos. Y bueno, siempre el reto está presente de manera constante, con el cual nosotros debemos de desarrollar, digamos, las perspectivas para los siguientes años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metas que nosotros tenemos para el 2026? A nivel ya digamos, de lo establecido, ¿no? Ya les comenté que nuestra población beneficiaria son las personas en pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Y mediante la ley 32.513, la ley de presupuesto del año 2026, se nos ha aprobado un presupuesto más de 411 millones de soles, ¿no? Y con esto vamos a buscar atender a 1.145.480 usuarios en las modalidades del PCA, ¿no? Entonces, esta modalidad, digamos, esto es para la compra de alimentos, ¿no? Con las cuales vamos a atender a los usuarios a nivel nacional. Asimismo, a nivel de subsidio económico, este año 2026 continuamos con la entrega de este subsidio económico, ¿no? En la cual, como les mencioné, este dinero que recibe la representante del comedor Goya Común, generalmente le faculta a comprar alimentos, productos frescos, como son verduras, hortalizas, tubérculos, carnes, raíces, pescados, aves, entre otros. Para esto tenemos un presupuesto de más de 65 millones de soles, ¿no? Con el cual se busca coberturar a 231 gobiernos locales a nivel nacional y la meta de intervención es más de 1 millón de usuarios a ser atendidos con este presupuesto. Asimismo, aquí hay un tema muy interesante en relación a este tema del subsidio económico extraordinario. Recuerden que yo les he manifestado que bajo el mecanismo actual de trabajo que tenemos entre el MIDIS y los gobiernos locales, nosotros gestionamos el presupuesto y es el gobierno local quien compra los alimentos no perecederos
y los va entregando de manera periódica a los centros de atención. Entonces, también recuerdo que les he leído una parte de las funciones del gobierno local en la cual tiene que hacer la compra oportuna de los alimentos para entregar a los centros de atención. Pero sucede que hay gobiernos locales que no cumplen cabalmente estos encargos que tienen. Tal es el caso que tenemos gobiernos locales que si nosotros les destinamos el presupuesto para que sea entregado desde enero, digamos, los alimentos de enero a diciembre, resulta que recién en marzo, en abril están comprando y hay 2, 3 meses de desabastecimiento en la cual estos comedores no funcionan. Entonces, desde un punto de vista técnico, esto no es posible, ¿no? Porque nosotros presupuestamos la atención de 12 meses y en la práctica y con el seguimiento y monitoreo que hacemos, nos estamos dando cuenta, estamos hallando que hay gobiernos locales que no compran de manera oportuna. Entonces, como también normativamente nosotros como MIS podemos hacer algunos, digamos, algunos pilotos para mejorar los mecanismos de entrega, para el año 2026, mediante la ley de presupuesto, tenemos el subsidio económico extraordinario. En la lámina anterior estábamos hablando de un subsidio económico ordinario, que es básicamente para comprar alimentos frescos. Pero ya para el año 2026 tenemos el subsidio económico extraordinario, en la cual nosotros hemos identificado a 6 gobiernos locales de Lima Metropolitana, con los cuales vamos a trabajar un nuevo mecanismo de entrega de los alimentos. Estos gobiernos locales son Independencia, Comas, San Juan de Miraflores, El Agustino, y Lurigancho, ¿no? Que de estos 6 gobiernos locales el presupuesto suma un poco más de 45 millones de soles. ¿Cuántas personas se ven, digamos, ahí en estos distritos? Más de 128.000 usuarios. ¿En qué va a consistir este mecanismo? Este mecanismo va a consistir en que a las representantes de los centros de atención de esos distritos, a las representantes de los comedores o ollas comunes, se le va a hacer la transferencia del monto mensual que corresponde el presupuesto para este centro de atención. Ejemplo, si la municipalidad utilizaba 1.000 soles al mes para comprar el alimento para mi comedor, digamos, ahora la municipalidad ya no me lo va a entregar en alimentos, sino que me va a transferir los 1.000 soles mensuales. ¿Para qué? Para comprar de manera directa la canasta alimentaria del PSA. O sea, ¿qué quiere decir? Que con eso yo podré comprar arroz, aceite. Tal vez ya, digamos, ya no voy a comprar conserva de pescado, sino voy a comprar pescado, voy a comprar pollo, voy a comprar carnes, ¿no? Y tal vez antes el gobierno local me daba, para 3 meses me daba frijol canario y ahora yo voy a poder comprar, pues, ¿no? Para un mes frijol canario, para el otro mes voy a comprar frijol panamito. O sea, tengo la posibilidad de diversificar mi canasta alimentaria y en base a eso, poder yo mismo como representante del centro de atención, poder comprar los mejores alimentos para que esto, digamos, por un lado, cumplamos el objetivo de la complementación alimentaria, por otro lado, tengamos en el tiempo oportuno los alimentos, ¿no? Les comentaba que los retrasos de los tiempos en la compra. Y otro tema muy importante es que igual del seguimiento y supervisión que hemos realizado a los procesos de compra, incluso hay gobiernos locales que compran los productos a un alto costo, ¿no? Ejemplo, digamos, de acuerdo a la calidad del producto que están recibiendo, yo puedo buscar y en un supermercado encontrar que el aceite, digamos, está a 8 soles o 7 soles, pero resulta que el gobierno local lo compró a 11 12 soles, ¿no? Entonces, hay costos que, digamos, no justifican la calidad del producto, pero lo compran a ese valor que distorsiona un poco la intervención, ¿no? Entonces, buscamos que los representantes puedan trabajar de manera mucho más idónea esta intervención bajo este mecanismo y para lo cual definitivamente desde el MIDIS
hay un trabajo permanente de seguimiento en relación a este tema. Y en lo que respecta al tema de PAN TBC, igual, en la ley de presupuesto 2026 se ha asignado un poco más de 94 millones, ¿no? Para que los gobiernos locales de Lima y dentro del país puedan comprar alimentos no perecederos, ¿no? Y puedan entregar en canasta. Pero adicionalmente, también es muy importante recalcar que cuando se hace esta intervención del paciente con TBC, nuestro objetivo que es no solamente es entregar el alimento para el paciente que está mal, sino también para las personas que están en contacto o su entorno familiar, ¿no? Entonces, nosotros a través de nuestro objetivo damos el alimento para el paciente más cuatro contactos más, ¿no? Entonces, y de esta manera, no solamente es entregar esto, sino que en el trabajo articulado que hay con el MINSA también les brinda orientación nutricional, hay charlas, hay la dotación de medicamentos buscando su recuperación integral. Y del mismo modo, para este año 2026, el trabajo con tarjetas alimentarias en los pacientes de PAN-TBC está incrementándose, ¿no? El año pasado fueron 5 distritos con las cuales intervino. Para este año 2026 son 11 distritos y la provincia constitucional del Callao, en las cuales estamos entrando a trabajar con las tarjetas alimentarias. Y en estos lugares de intervención el presupuesto es más de 40 millones de soles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho también, digamos, buscando la autonomía y la mejora de la alimentación de estos pacientes? Lo que hemos hecho es actualizar la canasta conjuntamente con MINSA de cuáles son los productos que están permitidos para que el paciente pueda comprar, ¿no? Actualmente esta canasta cuenta con más de 30 alimentos, en la cual están incluidos ya productos frescos como son cárnicos, pescados, huevos, verduras, frutas y otros, ¿no? Entonces, con esta tarjeta, que dicho sea de paso, está limitado solamente a la compra en establecimientos que expenden alimentos, el paciente va a poder comprar una mayor diversidad de productos que le ayuden a este mejoramiento integral de su salud. Vamos a hablar acerca del programa de vaso de leche, el PBL, ¿no? A ver, en lo que respecta al programa de vaso de leche, su objetivo es proporcionar una ración diaria de alimentos a una población vulnerable, entre ellos principalmente a niños y niñas de 0 a 6 años y madres gestantes o en periodo de lactancia, con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar los niveles de nutrición, ¿no? Entiéndanse que para el vaso de leche, esta es la primera prioridad, ¿no? En la cual se debe de atender a los usuarios. Manifestar que el presupuesto para el año 2026 es de 472 millones de soles para trabajar con los gobiernos locales distritales a nivel nacional. No a comparación o diferencia del PCA. En el PCA, en el interior del país, trabajamos con los gobiernos locales provinciales, pero en el caso del vaso de leche, el trabajo se hace a nivel nacional con los municipios distritales. La meta de intervención que tenemos es de más de 1.800.000 usuarios a ser atendidos a nivel nacional y la cobertura que se tiene a la fecha es más de 1.000 comités en la provincia constitucional del Callao, más de 10.000 comités en Lima Metropolitana y más de 40.000 comités en el interior del país. Esto, como lo dije anteriormente, suma más de 1.869.000 usuarios que atendemos a nivel nacional. Es muy importante manifestar lo siguiente, cuáles son las competencias del MIDIS en relación al programa de vaso de leche. Manifestar que mediante resolución 160 del año 2023, en esta resolución se aprobó la directiva para el registro y actualización del padrón de beneficiarios del programa de vaso de leche. O sea, nosotros como MIDIS, ¿no?
En agosto del año 2023 nos designan una tarea específica que es el registro y actualización del padrón de beneficiarios. No obstante, en octubre del 2023, mediante la RM 194, se aprueba la directiva para que el MIDES brinde capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales. Entonces, en ese contexto, digamos, tenemos dos competencias bien marcadas, que es hacer el seguimiento a registro y actualización del padrón de beneficiarios y brindar capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales en el marco del PBL. Eh, para el desarrollo de este trabajo, digamos, hay una línea de tiempo que está determinada, ¿no? Para este año 2026, máximo al 31 de julio de este año, los gobiernos locales tienen el plazo para registrar y enviar la información de los beneficiarios del PBL correspondientes al primer semestre. Y la información que los gobiernos locales deben de registrar y enviar relacionados al segundo semestre del año 2026, ellos deben de culminar con todo este registro el 31 de enero del 2027. Es decir, la información que se solicita que los gobiernos locales registren con el periodo semestral tiene un mes de gracia, por llamarlo así, para que culminen con todo la documentación sustentatoria y nosotros como MIDIS podamos evaluar, por un lado, el tema del cumplimiento de las metas, así como también sirva para la programación presupuestal del siguiente año, ¿no? Entonces, esta, así de manera, digamos, resumida, es esta intervención nueva o este encargo nuevo que nosotros tenemos para la intervención del programa de vaso de leche, y, digamos, encargado a partir del año 2023, ¿no? Todavía este es un proceso que se viene trabajando de manera continua, haciendo las actividades enmarcadas en estas resoluciones ministeriales, sino también buscando hacer un seguimiento sobre la compra y abastecimiento de alimentos que se tiene a favor de los comités de vaso de leche, ¿no? Entonces, esto, estimados participantes, ¿no? Es de manera lo más práctica, lo más sucinta posible para que ustedes puedan entender en qué consiste el trabajo que desarrollamos desde el programa de complementación alimentaria a favor de las personas más necesitadas de nuestro ámbito nacional, ¿no? Entonces, este material queda a disposición de cada uno de ustedes. También estamos complementando con un video, ¿no? Con el cual ustedes van a poder ver, digamos, también un poco de manera más dinámica, seguramente, poder entender estos puntos que he manifestado, ¿no? Y seguramente desde el espacio que les corresponde a ustedes también puedan interactuar y puedan ayudarnos a que día a día esta intervención se desarrolle de la mejor manera y pueda llegar a cumplir los objetivos que es trabajar por la población más vulnerable del país, ¿no? Entonces, yo dejo aquí esta intervención agradeciendo por el tiempo dispensado y por este interés de conocer más sobre el programa de complementación alimentaria. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Yuri Roger Chuanguamán por la sesión brindada el día de hoy y recordamos también a los participantes ingresar a la plataforma para poder continuar con las actividades que se encuentran ahí ya programadas. Asimismo, le recordamos asistir puntualmente a la siguiente sesión.